recuerda. Ya estamos de vuelta en TN Contigo, el matinal del cable, 11 de la mañana con 16 minutos. Y usted, Kenia Santana, está con otro de los panelistas de cada semana que nos trae temas súper interesantes. Y la gente desde ya puede comenzar a preguntar a través del teléfono 22-671-3780. Estoy con Marco Antonio Orellana en este segmento de Economía con Sabiduría que usted tanto disfruta, porque Marco Antonio también nos pone en manzanitas esos temas que son un poquito complicados de la economía. Yo lo digo de verdad, soy súper, me lo encuentro un tema como que agradezco a personas como tú que me lo expliquen, porque quizás no es porque el tema sea complicado, sino que yo soy especialmente perezosa para el tema, ¿entiendes? O sea que de verdad, gracias por ponernos esto como en la escuelita, 2 más 2 son 4. Imagínense nuestro tema, debemos hablar del informe de política monetaria. Ya de por sí es un tema que uno dice, ¿a qué se referirá? Bueno, es un informe de política monetaria. Muy bien. Hola Marco Antonio, Hola, ¿cómo estás? Buenos días a los auditores y en particular a mis alumnos, siempre que me están viendo en este día. Y antes de decirte la definición del informe de política monetaria, también quiero dar un muy sentido saludo y un apoyo a las familias del norte, ¿cierto?, que están sufriendo hoy día y que efectivamente en la medida económica tenemos no solamente un problema hoy día sanitario, sino que vamos a tener un problema de tipo económico relativamente serio, ¿no? O sea, tenemos pequeños agricultores que lo perdieron todo, no tan solo las familias que dependen de un trabajo en las mineras o un trabajo estable, sino que aquellos pequeños agricultores que prácticamente lo perdieron todo. La emergencia sanitaria que se nos puede venir a través de la hepatitis A, ¿cierto?, es un tema que tenemos que prevenir. Así que un sentido saludo para ustedes, especialmente Tierra Amarilla, donde está Hernán, un saludo para él. Fuerza, Hernán, ya va en camino el agua que prometimos, así que va a llegar oportunamente y esperemos que las autoridades tomen las medidas del caso para que esto tampoco tenga un impacto económico relativamente importante. Recordemos que ahí tenemos mineras que también impactan en nuestra economía. Por supuesto. Mira, y a propósito de esto que dices, quiero recordarles, reiterarles lo que hemos estado diciendo desde el momento de la tragedia, y es que nuestra gente del Ejército de Salvación está llevando acopio y nosotros estamos también convertidos en centro de acopio, y que usted puede hacer llegar todo lo que el Señor ponga en su corazón, sobre todo agua, a nuestras familias y amigos del norte, acá en TNE, en 18, calle 18, número 164, o depositar en efectivo en la cuenta 88-4 del Ejército de Salvación. Bien. Para eso estamos para apoyar, y no tan solo la economía tiene que fijarse en aquellos aspectos cuantitativos, como yo les explico siempre a mis alumnos, sino que también de manera muy importante en aquellos aspectos cualitativos. Recordemos que la economía como definición es aquella que se preocupa de aquellos recursos que son escasos, ¿cierto?, para poder administrarlos de una buena manera. Yendo a lo que es el informe de política monetaria. Informe de política monetaria. Me dijiste que es pedido por el Banco Central. El Banco Central en Chile realiza un informe que lo realiza mes a mes, y es un informe de política monetaria que me permite saber, y ojo usted que está en la casa, y ojo que me está escuchando en este minuto, es muy importante entender la esencia de lo que está detrás. Nosotros a veces escuchamos la inflación y no sabemos qué es, ¿eh? Escuchamos que el IPC, escuchamos de la UEF, escuchamos de varios elementos que son intimidantes desde el punto de vista de los nombres, y que no me digas lo contrario, Kenia, pero a ti también nos pasa a nosotros cuando vamos al odontólogo, que también recibimos algunos nombres intimidantes, ¿cierto? Te voy a hacer una endodoncia en el primer molar superior izquierdo. Exacto. Entonces, de alguna u otra manera, cada una de las ciencias o alguna de las disciplinas relacionadas justamente con ciencias relativamente complejas, con nombres complejos, nosotros tendemos a ser un poquitito perezosos, ¿cierto?, en el estudio de ellos. Pero te voy a decir algo, al igual que tú como médico, ¿cierto?, entiendes que todos nosotros deberíamos estar preocupados de nuestra salud. Por supuesto. ¿Y qué mejor que preocuparse de la salud económica? Entonces yo los insto a que usted se informe, y es más, hay algo que es fundamental. Nosotros no vivimos si es que no transamos bienes o servicios en el mercado, y no vivimos si no tenemos el dinero, ¿cierto?, suficiente para poder adquirir
o vender esos bienes. Entonces el dinero es parte de nuestra vida cotidiana, lo tenemos para bien o para mal, ¿cierto?, en nuestro ADN y tenemos que vivir con él. Este informe de política monetaria, tal cual como lo dice, entendamos la política no como el arte de gobernar a la gente o la prole, sino que entendamos la política como una forma de trabajar. Reglas, vamos a llamar de reglas. Exactamente. Entonces este informe de reglas monetarias, lo que hace el Banco Central es revisar lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido hasta el minuto en términos generales? Mira, lo abrí aquí, me gustó, es como un librito, tiene su prefacio, su exactamente. Resumen, y dice, y comienza con el punto 1, escenario internacional. Recibimos nosotros a través de este informe cómo está la economía de mercado en todo el mundo. Exactamente, o sea, y este informe de política monetaria, al cual todos tienen acceso, de hecho, Kenia lo que hizo fue googlearlo, ¿cierto? Y puso informe de OIPOM, marzo del 2015, y está calentito, salió recién el lunes. 30 de marzo, y lo tenemos ahí en pantalla, ¿cierto?, el Banco Central. El 30 de marzo salió este informe de política monetaria. Quiero decir, a grandes rasgos, ¿qué informa? Dos elementos que son importantes. Usted anote y tome notas ahí en casa, y sobre todo los alumnos, recuerden que tienen una tarea al respecto. Tomen nota, que lo que explica son las 4 variables macroeconómicas más importantes. 4 variables macroeconómicas más importantes. Estas son variables que influyen en la economía del mundo, quiero decir, y son 4. No, cuando digo macro, no solamente influye en la economía del mundo, sino que influye en la economía del país. Que finalmente influye en nuestra economía personal. Por supuesto. O sea, cuando hablamos de macro no nos estamos refiriendo solamente a la economía mundial y del país, sino que también en la economía nuestra. Que al final nos influye por ósmosis, no va cayendo a nosotros. Por ósmosis, cierto, van cayendo hacia nosotros. ¿Cuáles son estas 4 variables? El Producto Interno Bruto. ¿Pero qué es el Producto Interno Bruto? Y el Producto Interno Bruto es la producción que dice cuánto en nuestro país estamos produciendo. Ya lo voy a explicar rápidamente. No, pues en segundo, lo que el país produce, claro. Lo que pasa es que tiene varios elementos internos y quiero detenerme en alguno de ellos. El segundo punto está relacionado con la inflación. ¿Qué es la inflación? Me preguntaría. ¿Qué es cuando usted come poroto? Este es otro tipo de inflación. ¿Esta inflación a qué se refiere? La inflación es el aumento sostenido en el nivel de precios de los bienes y servicios. Cuando la cosa sube y no se paga. Quiere decir que cuando usted, igual que un globito, ¿cierto? Usted empieza a inflar un globito, se empieza a inflar. Entonces cuando usted empieza a tener un aumento sostenido en el nivel de precios de todos los bienes y servicios, se llama inflación. ¿Bien? Después tenemos un tercer elemento que está relacionado con el tipo de cambio. O sea, entonces tenemos la moneda fuerte, la moneda internacional versus la moneda nacional. Y tenemos un cuarto elemento que tiene relación con el desempleo. Entonces ahí tenemos las 4 variables macroeconómicas básicas que estudia este IPOM. Lo que se produce, la moneda fuerte internacional, la inflación o el aumento sostenido de los precios, ¿cierto? Y el desempleo. Datos relevantes, importantes. Primero, veníamos con un crecimiento relativamente pequeño y hoy día una muy buena noticia es que se espera un buen crecimiento de cara al 2015. Se ajustó al alza la proyección de crecimiento. O sea, se espera, todavía no se siente. Lo que pasa es que la economía siempre trabaja un poquito en lo esperado. Recordemos que las variables que vamos utilizando para hacer estos cálculos finalmente se van condiciendo. Recordemos que los mercados no solo son históricos, también son histéricos, y reaccionan de acuerdo a lo que el mercado vaya diciendo. Si no, pregúntele a los accionistas de Sokimich en el día de hoy cómo están. O sea, hay una histeria terrible con relación a esto. Sí, de verdad se produce histeria y existen los efectos manada, existen los efectos dominó. O sea, alguien arranca y si ese alguien que arranca es un líder, todos lo siguen. Y cuando alguien cae, como dijo alguien por ahí, caiga quien caiga. Esa frase. Hoy dice nuestro director, por supuesto tengo que citar la fuente de la frase porque no es mía, que el economía entonces es como una mujer, histórica e histérica. Desafortunado su comentario, pero igual tengo el deber de reproducirlo. Exactamente. Bueno, y efectivamente, cuando nos enfrentamos a estos elementos, decimos hoy día, primero hay una buena noticia, que el crecimiento se ve aumentado hacia el año 2015. En segundo lugar, tenemos la inflación. Aquí no les tengo buenas noticias. Aquí no les tengo buenas noticias. Y se nota, no tienes que decirlo, se notan los precios en la calle. Los precios han subido, por lo menos en el promedio, lo que dice la inflación acumulada hasta el momento, en un 3.6%, que a usted pareciera una cifra muy leve, pero créame que dentro de eso hay precios que han subido muchísimo, hasta un 40%, incluso otros han caído. Por ejemplo, el petróleo bajó de precio, porque bajó el precio internacional del petróleo. Pero la palta está inconsumible.
Y otros, y en general, han subido mucho los alimentos y han bajado algunos otros productos, digamos, de consumo. Mira, tenemos una fotito ahí que nos enseña un poquitito, la inflación. Claro, cómo es esta dinámica que produce la inflación. Exacto. Fíjate que hay mucha gente que le tiene miedo a la inflación, pero una inflación, ¿cuál es la misión del Banco Central? Controlar la inflación hoy día en torno al 3% en los 2 años que siguen. Entonces ya está fuera de su meta, ya está fuera de su rango meta. Hoy ya estamos hablando de que la inflación, incluyendo petróleo y todo, anda alrededor de un 5%. Ahí tenemos una inflación interesantísima. Fíjese que la inflación hoy día está en un 3,6%. ¿En qué le afecta a usted en el bolsillo? Le afecta, como dice Kenia, que usted va a comprar y hoy día encuentra más caro. Si antes iba a la feria y compraba con 10.000 pesos todo lo que necesitaba, hoy día necesita 20.000. Fíjese que ese 3,6%, el cual yo digo, no es tan así, porque hay alimentos que han aumentado un 100%. Exacto. Eso te iba a preguntar. Es un promedio. Es un promedio. Exactamente. Y ese promedio, el 3,6, ¿es lo mínimo o lo máximo que puede aumentar? No, es un promedio. Recordemos que el promedio es promedio. Y yo voy a explicarlo con manzanita. Este promedio es ponderado, es decir, se le da un cierto grado de ponderación según la importancia que tengan en una canasta del índice del precio al consumidor y se establece la inflación. Esta canasta tiene distintos productos y se ve el grado de uso o la frecuencia de uso de esos productos. Por ejemplo, los alimentos, las bebidas, el petróleo y los elementos básicos de subsistencia tienen una ponderación mayor que aquellos de menor uso. Por ejemplo, dentro de la canasta del IPC existe la tintorería, por ejemplo. Conviene más o afecta más que suba la palta que suba lo que se gasta en tintorería. Eso uno lo siente. Eso es. Ahora, Marco Antonio, ¿la inflación podría tener algo de positivo para la economía? Sí, por supuesto. Si está controladita. Eso es. O sea, el Banco Central dijimos que tiene una meta de mantener la inflación en torno al 3%. Si yo tengo deflación, tal como aparecía en la imagen ahí, que nuestro señor director está, pero hoy día inspiradísimo, ¿cierto? Está afilado. Si tenemos deflación, quiere decir que no existe un aumento de precio, y si no hay un aumento de precio quiere decir que usted no está consumiendo. Por lo tanto, empiezan a quebrar empresas. Entonces, que hay una inflación controlada, muy bajita, hoy día en nuestro país en torno al 3%, es saludable. Significa que las empresas están ganando más, usted está ganando un mejor salario y por lo tanto puede seguir comprando. ¿Cuál es la problemática que tenemos hoy día? Tenemos una problemática relativamente seria, que tenemos un nivel de desempleo muy bajo, ¿ya? En la teoría. Pero en la práctica, no es tan así, ¿ya? Recordemos que también es un índice promedio. Tenemos un desempleo en torno al 6,3%. ¿Qué significa eso? Estamos bajo 2 dígitos, significa que hay pleno empleo. Si usted me está escuchando en la casa y me quiere tirar palta y tomate, ¿cierto? Está bueno porque las paltas están caras, entonces tírenmelas nomás. Y a mí limones. Pero si me quiere tirar palta y tomate diciendo, bueno, si nosotros estamos en la casa y estamos todos desempleados, eso es lo que estoy diciendo, porque es un promedio. Pero en promedio hoy día hay un desempleo de 6,3%. La pregunta que uno se tiene que hacer también, ¿es bueno que haya desempleo? Por supuesto también que es bueno que haya desempleo porque presiona el mercado del trabajo al alza. Si hay pleno empleo, el factor productivo, las personas son más caras contratarlas. Y los sueldos pero son por mejores otro, también. Son mejores, pero eso presiona los precios al alza y se dispara la inflación. Eso es lo que está ocurriendo hoy día. Eso es lo que está, exacto. Tenemos pleno empleo y esto está contribuyendo a que nosotros tengamos precios más caros en las cosas, porque para contratar un empleador hay que tener mejores condiciones económicas en la empresa. Se lo puse fácil, me dice la translator de este caballero. Ahora, volvamos al informe de política monetaria, porque encuentro de una lectura, este informe que tengo aquí, como tú dijiste, lo googleé, de una lectura de difícil comprensión para el ciudadano normal. Nosotros podemos buscar esto en Google, podemos pedirlo a nuestro banco, pero entonces necesitamos un asesor como tú para comprenderlo. Bueno, en algunos temas sí, otros, y yo lo que le recomiendo es que usted comience a tener cultura financiera y cultura económica, y así como nos hemos vuelto todos prácticamente farmacéuticos en potencia, ¿cierto? Yo le pido que usted se vuelva un economista en potencia, ¿ya? Y vaya leyendo a diarios e informes que están disponibles en la página web con el informe de política monetaria. Lo más probable es que lo que le pase lo que le pasa a Kenia, que en primera instancia va a entender poco y nada, pero poco a poco va a ir entendiendo algunos elementos que aparecen ahí. Lo bueno de este informe es que usted avanza hasta la última página, aparece un glosario y aparecen todos los términos traducidos al español. Mira, y por último, no sé si tiene otra pregunta relacionada con eso. Con relación a los mercados
financiero, es como el segundo acápite, el segundo punto del librito. Estos mercados financieros, me imagino yo que nos darán una visual de cuáles son los mercados en los que nosotros podemos hacer inversiones y en cuáles no, podrían ser una herramienta para esto. Tú has dado en el clavo, en los mercados financieros. Lo que pasa es que como ella es odontóloga y pone la anestesia, sabe dónde poner la aguja, entonces aquí lo hace igual. ¿Ya? Entonces, efectivamente, los mercados financieros y conocer los mercados financieros me permite saber dónde invertir. Y si yo sé dónde invertir, voy a, como se dicen los gerentes de finanzas, le sacamos la punta al lápiz al dinero. Exactamente, voy a disparar con rifle y no con escopeta. Y les tengo una sorpresa, ya nos están apurando un poquito, ¿cierto? Sí, porque ya estamos avanzando y quiero pedirle a nuestro señor director, ¿cierto?, que ponga la imagen ahí en pantalla. Vamos al segundo, Max. Y tenemos un tema que es extraordinario, pero un poquito preocupante. Todos sabemos que apuntamos hacia allá. Hoy día existe una población económicamente activa. Cuando digo económicamente activa, es decir, es la población que hoy día genera productividad, que trabaja, ¿cierto? No estos muchachos que viven gastando, no nosotros los que producimos la plata. Que asciende a 3.335 millones de personas económicamente activas. 3.335 millones de personas en el mundo. En 20 años más, solo en 20 años más, usted está viendo ahí en la pantalla una imagen, ¿cierto?, de un dron. En 20 años más, en cifras de hoy, estas 3.335 millones de personas van a ser suplidas por la tecnología y por la maquinaria. Sí. ¿Cuántas personas? 1.600 millones de personas. ¿Y qué vamos a hacer? Es decir, incluso más, le tengo una mano de noticia a Kenia. Ay, Dios. La medicina es una ciencia hoy día muy compleja, pero está siendo altamente suplida por la maquinaria y por la robótica. Totalmente de acuerdo. Fíjese, hay una película que salió hace poquito, ¿cierto?, que es una película infantil que habla de los héroes, y aparece un héroe, ¿cierto?, que te hace un escaneo completo. En 5 segundos es capaz de saber si tienes la glucosa alta o baja, tienes tantos glóbulos. Y eso es realidad. O sea, hoy día incluso se opera a distancia. Si uno ve ahí en la imagen, ¿cierto?, puede ver cómo un dron está sirviendo de garzón o de mozo. Pero ayer vi un robot que te lava el pelo. Exacto, y te masajea el cráneo. Exactamente. Bueno, esto de Yo Robot, ahí el señor director nos va a ayudar con una imagen que me encanta, ¿cierto? Está Will Smith por ahí. Will Smith, ¿cierto? Yo Robot. O todas estas películas medias futuristas que en algún momento salieron al cine, hoy día son una realidad. Estamos hablando de que solo en 20 años más la población mundial va a ser suplida casi en un 50% por estas maquinarias. Entonces, yo le quiero dar un consejo. Primero, a mis alumnos de ingeniería comercial, de ingeniería en finanzas que están estudiando, háganlo con una mano en el corazón, ¿cierto?, con otra en la cabeza y con otra en el cuaderno, donde trabajen muy duro, porque lo que va a preponderar en el futuro es el pensamiento crítico. Exactamente donde el robot no puede actuar. Es decir, hoy día existen robots que hacen análisis financiero. Me preguntaba recién Kenia, ¿qué pasa con el mercado financiero? Existe un robot. Yo tengo un robot que trabaja para mí todo el día, haciendo análisis de los mejores mercados donde invertir. Yo estando aquí, estando en otros lugares donde quiero estar, contento y feliz haciéndole clase a mis alumnos, mi robot está trabajando por mí y me está diciendo en qué mercado invertir, pero lo que no hace el robot es la decisión final que yo tomo con un análisis crítico. Entonces, ¿qué profesiones van a ser las más importantes en el futuro? Y no lo digo yo, sino que lo dice la Universidad de Oxford en un estudio reciente que acaba de hacer. Las profesiones que en el futuro van a ser las más preponderantes son las profesiones relacionadas con los business o los negocios. Porque ahí es donde se requiere la habilidad del ser humano. El robot difícilmente va a llegar, ¿cierto? Lo que quería hacer es, en esa película de Will Smith, Yo Robot, a guiñar el ojo. Difícilmente va a llegar a tener un pensamiento crítico. El ser humano jamás va a ser reemplazado por la parte espiritual y por la parte emocional. Exactamente. Jamás. O sea, es imposible que ocurra eso, incluso en un futuro muy lejano. Pero el mundo de los cálculos va a ser totalmente reemplazado. Totalmente controlado hoy día por robots. Antiguamente, para poder fabricar un automóvil se utilizaban 100 personas, hoy día basta un robot y un supervisor que esté mirando que la máquina efectivamente no haga los daños que tiene que hacer. ¿Sabes qué? Me siento tranquila porque todavía no se ha inventado la presentadora simpática. En Japón no creo que haya eso. Por lo menos creo que esa pega la voy
va a conservar un poquito más. Sí. Oye, Marco Antonio, tenemos que concluir nuestro programa del día de hoy. Me encantó esto último que dijiste, porque tenemos que enfocar a los jóvenes hacia las profesiones del futuro y estas ideas nos ilustran un poco a nosotros para que también nos ilustremos a nuestros hijos. Lea su informe política monetaria, sí. Búsquelo, bájelo. Si no lo entiende, los datos de Marco Antonio están ahí en pantalla, ¿verdad que sí, Andrés? Solo un dato, Kenny, antes que nos vamos. En el informe política monetaria aparece el producto, el cálculo del producto. Recuerda que el cálculo del producto tiene elementos como el consumo, la inversión, el gasto y las exportaciones netas. Lo que más sustenta hoy día el producto en nuestro país es el consumo interno. Y ahí es donde tenemos que ponerle mucho ojo, porque el gasto del gobierno está siendo muy bajo, las exportaciones están disminuyendo, incluso están siendo negativas, la inversión no se está llevando a cabo y estamos consumiendo demasiado. Estamos siendo un país consumista, de hecho ha venido en constante crecimiento. El año pasado teníamos un 57% del total del producto en consumo, hoy día ya tenemos proyectado en este año aproximadamente un 65%, es decir, casi 2/3 de lo que estamos produciendo, nosotros lo estamos consumiendo. Así que tengan cuidado con eso, sea un consumista inteligente, sea un economista en potencia, y si tiene alguna duda nos puede contactar. Ahí nuestro señor director nos va a ayudar, ¿cierto?, con los teléfonos, con el correo. Prefiramos consumir nuestros productos internos, o sea, lo que se produce en Chile. Por supuesto, ayuda a por supuesto, o sea, el Producto Interno Bruto, de eso se trata. Ese es un poco el mensaje. Consumir productos nacionales versus los productos extranjeros, primero hace que nuestra balanza, ¿cierto?, esté equilibrada, y segundo, que efectivamente nuestras empresas en Chile salgan a flote y efectivamente logremos reconstruir todo. No solamente para los amigos del norte, un saludo, también los del sur que están sufriendo con los incendios y el volcán en Villarrica, y para qué decir. Escuchen nuestro programa, dicen por ahí. Bueno, ya lo sabe, hay que buscar el informe de política financiera, hay que buscarlo, hay que leerlo, y hágase asesorar por Marco Antonio Orellana, que ahí van a poner nuestros teléfonos. Buena gente, Marco Antonio. Andrés, ¿puede usted ahí reforzar un poquito la información de Marco Antonio? Así es, está en pantalla, y el número de teléfono de contacto es el 77486555. La cuenta en Twitter es @MarcoAntonioOG, y la página de internet es www.economiaconsabiduría.blogspot.com. Y no se preocupe, hagamos las cosas con cariño y con amor, que es un robot, nunca lo va a poder sustituir. Gracias, Marco. Un gran saludo, que estén muy bien. Gracias. Nos vamos a unos consejitos comerciales, en breve estará por ahí contigo, mujer. Y por supuesto, nuestro doctor, oiga, doctor, mala noticia para usted, hay un robot ahí que está tratando de sustituir los doctores, pero veremos que el de CECIM, nuestro Gonzalo Saavedra Gajardo, es irreemplazable. Está bien. Nos vamos a la pausa comercial, 11 de la mañana con 38 minutos. Una breve pausa porque ya vienen más invitados, como lo anunciaba Kenia, acá en el Matinal del Cable. Me alegraré, este es el día que hizo. A solo 42 kilómetros